Nada más que, Ya está, Juanita, ya está atrás. No puedo. lo Más que para pasa acá. es que va a estar el celular y se puede caer. Y la otra es cuando hagas ruidos, ¿Se oye? se van a... Si quieres aquí. Ya ¿Aquí? comenzó. Sí, más para acá, exacto. Ya comenzó. ¿Ya? 1, 2. ¿Ya? Tú me dices cuándo. Ya está comenzando. ¿Ya? Saludos y bendiciones, amados hermanos. Espero se encuentren muy bien. Dios les bendiga a todos en grande manera. Espero pronto poder reunirnos, abrazarnos, poder estar juntos en armonía. El día de hoy estará compartiendo con nosotros el hermano Gabriel Barraza, amigo nuestro, nuestro maestro en algunos aspectos, en otros aspectos consejero. Espero sea de bendición para sus vidas como lo ha sido para la mía. Dios les bendiga y espero que la predicación del día de hoy sea de edificación para todos nosotros. Así dejo al hermano Gabriel para que se presente y nos lleve en la predicación. ¿Qué tal, hermanos? Dios bendiga grandemente sus vidas. Siempre recordándoles, siempre teniendo y llevando en nuestras vidas ese grato recuerdo de haber estado con ustedes, de conocerles, de haber tenido la oportunidad de que con algunos de ustedes pudimos compartir. Tengo esto en mi casa, siempre lo veo y me recuerdo de ustedes, de los tiempos que vivimos, queriendo también conocer a aquellos que no hemos conocido aún y a los que hemos conocido siempre anhelando verles. Hemos seguido orando desde que nos conocimos, desde que Dios nos permitió estar con ustedes, hemos seguido orando por ustedes, junto con la iglesia, junto con el otro anciano, para que Dios haga crecer su palabra, su luz, ¿cierto? Mayormente resplandezca en todos ustedes. Bueno, un cariño especial por todos ustedes, por lo que hemos vivido allá, por otros amigos tal vez que no se congregan con ustedes, pero que también son nuestros amigos y por quienes también oramos. Espero que pronto Dios nos permita volver a verles, reencontrarnos. Dios ha querido en este tiempo que las cosas sean de esta forma. Esta pandemia tiene a todo el mundo convulsionado, ha generado muchos estragos, ya sea financieros, en la esperanza de la gente, etc. Pero a nosotros, los que amamos a Dios, nos ha significado poder estar compartiendo el Evangelio libremente a través de este medio que Dios nos ha provisto y que tenía en mente ya. Entonces ha sido, si bien es cierto, un problema, para nosotros la iglesia ha sido una bendición de poder compartir el Evangelio con muchas personas. Hoy día estando con ustedes, inesperadamente, pero gratamente a la vez. Entonces estamos aprovechando hasta que sea, ¿no es cierto?, este tiempo, estamos aprovechando estos medios y esta oportunidad que Dios nos ha dado. Antes de comenzar quiero, aunque ya lo había dicho, pero quiero entregarle los saludos de toda la iglesia, de Roberto Camilla, el otro anciano, decirles que les amamos. Ellos están orando ahora al Señor, muchos de ellos, para que Dios pueda edificar nuestras vidas juntos. Roberto me pidió expresamente y les dijera esto, que los saludara, que les amaba entrañablemente y que también espera que pronto nos veamos. Bien. Yo quiero compartirles un poco sobre el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio?
algunos han usado el Evangelio para beneficios personales, se han aprovechado de la palabra de mi Señor para engrandecer sus deseos, lo han usado como una empresa. Se habla mucho del Evangelio, la religión toma el Evangelio como un juego, habla de él desde una perspectiva humanista, enfocando este bendito Evangelio solo en un beneficio para el hombre, un beneficio humanamente hablando. Entonces se habla de que, ¿no es cierto?, si uno tiene al Señor le va a ir bien en todas las cosas, en el dinero, en el amor, en la salud, etc. Pero nosotros cuando vemos la Escritura sin un velo, sin una sombra, sino que la vemos claramente con la luz que nos provee el Espíritu de Dios, podemos contemplar a través de él que todo engrandece y todo glorifica a nuestro Señor Jesucristo desde principio a fin. Y que este Evangelio que se nos ha revelado justamente no tiene espacios para humanismos, para egolatrías, ni cosas personales. En este Evangelio podemos ver a los apóstoles hablar permanentemente de ser llevados a Cristo constantemente a través de su palabra. Pero es un evangelio íntegro, es un evangelio coherente entre sí en las escrituras, desde principio hasta fin. Hay una coherencia, hay una unión, un ensamble, es transversal, todo va perfectamente unido. Y por lo tanto, cada vez que nosotros hablamos de este evangelio, hablamos de esa salvación, siempre debemos tener en cuenta algunas cosas que en algunas ocasiones se nos puede olvidar. Por eso Pablo, y comienzo leyendo la siguiente escritura, Pablo escribiéndole a los filipenses en el capítulo 3 y desde el verso 1 en adelante, dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Es bueno recordarnos, es bueno repetirnos cosas que a veces se nos olvidan en el día a día, ya sea porque menospreciamos, ya sea porque ignoramos, ya sea porque nos agotamos, o simplemente, y en algunos casos, espero que no sea el nuestro, por cobardía. Y dejamos y obviamos el mensaje central de la Escritura. Sigo leyendo, verso 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos de la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar, de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, es decir, todas estas cosas las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual
cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. En otras traducciones ahí dice por estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué comencé con esta lectura, hermanos? Porque Pablo, el apóstol, nos está diciendo que lo que es no fue producto de lo que él era. Es decir, que su confianza no viene de lo que él tenía y de lo que él había vivido antes, por muy correcto que haya sido, en este caso hablando de la ley. Él habla de la carne, de los méritos de la carne, ¿no es cierto? Él está diciendo que todo esto lo tiene por basura, por estiércol, dice algunas traducciones. Pero, ¿por qué causa? ¿Por qué causa todo esto basura? Porque ninguna de estas cosas que él tenía servían para poder acercarse a Cristo. Nada de lo que había vivido podía en ninguna manera hacerlo justo frente a Dios. Nada de lo que él había experimentado podía en ninguna manera otorgarle esa santidad, ese acercamiento a Dios. Y menos aún, y por lo tanto, conocer a Cristo y ser hallado y encontrado por Cristo de una manera aprobada y justa. Sino que él ahora, él dice, teniendo todo esto, lo que pudiera tener cualquier esfuerzo mío no sirve para conocer a Cristo. No que yo lo haya alcanzado, dice, pero sí, ¿qué hago? Me voy a preocupar de correr esta carrera, de extenderme hacia la meta, a ver si llego para tomar de aquello para lo cual fui llamado, es decir, tomar a Cristo. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué Pablo dice que él estimaba todo como basura, lo tenía todo como basura, aunque aparentemente era lo correcto? Y es ahí donde quiero que vayamos. Quiero que leamos algunos versículos, o anótenlos más bien, si es que no quieren perder el tiempo de buscarlo, y veamos a qué se refería el apóstol. ¿Por qué era tan importante comprender esto? ¿Por qué todo era basura para él? ¿Por qué todo lo que había vivido no tenía ningún valor? Y que de ahora en adelante había que solo querer y anhelar la vida de Cristo, correr para alcanzarla día tras día. Quiero hacer una pequeña reseña. Génesis capítulo 2, del verso 15 al 17. Voy a leer no todo el texto para no alargarnos tanto. Tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 3, este es más largo este texto, del verso 1 al 19.
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aquí está nombrando 2 veces la palabra muerte. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Yahweh Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. Mas Yahweh Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Yahweh Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Yahweh Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y a polvo volverás. ¿Por qué quise leer estos versículos? Porque a veces nosotros vamos olvidando de que esto es una realidad que continúa. Esto todavía está vigente. Esto no es una historia. La Biblia no es una historia del pasado, un cuento. No es una forma para ilustrarle a los niños, ¿no es cierto?, que Dios hizo las cosas bien bonito. No, es una realidad, es algo que está vigente hoy, está presente. Pero ¿cómo, Gabriel? ¿Cómo esto está presente si esto pasó hace tantos miles de años atrás? Está vigente. Aquí hay algo que permanece aún y ha sobrevivido y ha de sobrevivir hasta el fin de los tiempos, que es la imputación de la muerte, la imputación de la maldición que por medio del pecado de Adán entró al mundo. Y esto sigue vigente. Los hombres siguen naciendo en esta condenación. Nosotros nacimos en esta condición, perdón. Nosotros hemos nacido. Los que han de nacer nacerán en esta condición. Por lo tanto, no es algo que haya quedado en el pasado. No es algo que solo esté registrado como una historia. Es una realidad.
Hoy la humanidad sin Dios habita bajo esta condenación, se mueve en este estado, el cual le fue imputado por Adán. ¿Ya? Entonces, vemos que Adán al pecar trajo la muerte, porque es lo que Dios le había dicho. Aquí no corría la buena intención, se excusó Adán, no, se cumple lo que Dios le había dicho. Si tú comes, si tú llegas a probar de este fruto, tú morirás. Del fruto del árbol de la ciencia que viene del mal. Tú mueres, tú eres separado, tú quedas distante. Ya no podremos relacionarnos. Ya yo no te podré mirar como te miro ahora, no podremos hablar como hablamos ahora. Habrá una separación. Bueno, efectivamente, ya sabemos que Adán probó del árbol y fue destituido del huerto, pero también destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque se cumple la sentencia que Dios le dio a Adán. Ahora vemos que esta muerte trae como consecuencia sobre la humanidad la depravación, pero la depravación en el mal, es decir, el hombre se deprava, se corrompe en su propia maldad, se inclina permanentemente al mal. No voy a leer tantos textos para que veamos esto, porque estoy quiero hablar de lo que leí al principio de Filipenses. Pero vamos a leer algunos versículos. Génesis capítulo 6, del verso 1 al 13. Génesis capítulo entre todas. Y dijo Yahweh: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. En este relato vemos que ya esa imputación se había propagado, ¿no es cierto?, sobre la tierra. Toda la tierra estaba llena de corrupción. Toda carne se inclinaba al mal. No hay excepción aquí, no hay ninguna excepción, no hay un paréntesis, ¿ya? Y por lo tanto, todos eran merecedores del justo juicio de Dios. ¿Qué ocurrió? Ahora, a veces nosotros vemos también este hecho como algo, como una historia. Pero queridos, este acontecimiento fue terrible. Imagínense ustedes, cientos, miles y cientos de miles de personas quedaron sepultadas en agua. Fue raír a la humanidad en un momento de sobre la faz de la tierra. ¿Te das cuenta lo tremendo, lo impactante que es esto? Dios desató su ira sobre la humanidad en ese tiempo y la sepultó, la aniquiló. Eso fue una pequeña demostración de la ira de Dios, que ha de ser manifiesta también en el día final. Pero no fue algo pequeño. Murió todo ser viviente. Y ya sabemos que Noé, su mujer, sus hijos y la mujer de sus hijos no. Y los animales que Dios permitió que se salvaran. Pero hablando en términos generales, todo ser viviente fuera del arca quedó sepultado en el agua. Y esto producto de una generación mala, una generación inclinada al mal permanentemente, cuya naturaleza, es decir, no es que hoy día quiero y mañana no, es que siempre su naturaleza se inclinará al mal. Y hubo juicio, la ira de Dios se desató, la justa ira de Dios. Este diluvio, este acto de Dios, obviamente no fue para justificación de aquellos que murieron, sino que fue un acto justamente, un juicio por causa de la ira de Dios.
Ahora vemos a Pablo escribiéndole a los romanos, en el capítulo 5, versículo 12, diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pablo parece que tenemos un problema porque Dios mandó un diluvio. Entonces, en el diluvio se supone que solo sobrevivió Noé, y Noé había hallado gracia ante los ojos de Dios. Entonces, ¿de qué estás hablando? Eso ya sucedió. ¿Por qué tú hablas como que si eso todavía existiese? Bueno, justamente porque, si bien es cierto, Dios salvó a Noé en ese diluvio, la imputación, esa naturaleza imputada por Adán, permaneció en Noé. Prueba de eso es que la humanidad, después del diluvio, se pervirtió una vez más. Entonces vemos que este problema no ha quedado en el pasado, sigue vigente. Todos los hombres, todos los que hemos nacido en esta condición de muerte. ¿Por qué? Porque aquí Pablo está diciendo, por el pecado, como el pecado entró en el mundo por un hombre, pero dice, y por el pecado, la muerte. Fíjense que el texto dice así, la muerte, no el pecado, dice, la muerte pasó a todos los hombres. Esa es la imputación que se nos dio en Adán, a través de Adán, la muerte, ese estado de separación. Todos los hombres, todos los que han nacido y nacerán en esta realidad, separados de Dios. Oye, y mi hijito, mi bebé, mi niño de meses, tristemente y lamentablemente también ha nacido en esa condición. Ahora vemos que por esta imputación hay un resultado, ¿no es cierto? Hay un efecto. ¿Y cuáles son? Que el hombre está en pecado y está muerto. Romanos capítulo 3, verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Un absoluto de Dios, sin medias, sin un poco, tal vez, a lo mejor, no, un absoluto. Todos están bajo pecado. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso lo dice Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo 5, verso 8. El verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ya lo habíamos leído, por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Eso quiere decir que había pecado. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así
como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Aquí en este texto vemos la comprobación varias veces de que uno, por uno fue. Él fue el responsable, el culpable, pero todos nosotros somos ahora dueños de esa culpa. Y llevamos en sí esta muerte, esta separación. Estoy hablando como si, como representar a la humanidad, porque el que ha nacido de Dios no está en esta realidad. ¿Ya? Me dirán los que son hijos de Dios, bueno, entonces ¿para qué estamos con esto? Vamos para allá. El hombre es esclavo. Todos están muertos, todos son esclavos. Juan capítulo 8, verso 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Quiénes serán estos entonces? Todos los que hicimos pecado en algún momento. Fuimos esclavos. Romanos capítulo 6, versos 17 al 19. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Qué hermoso la escritura, qué hermoso como Pablo lo dice, ¿no es cierto? Erais esclavos, pero ahora hemos sido entregados a la doctrina. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Otra vez, libertados del pecado. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir. Esa palabra servir tiene que ver con esclavitud, a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la injusticia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Otra vez, esclavos del pecado. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Más ahora que habéis sido libertados del pecado, otra vez, libres del pecado que éramos esclavos, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya? Entonces teníamos a un hombre que estaba en pecado, muerto y esclavo del pecado. Así también nosotros cuando, Gálatas capítulo 4, verso 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Otra vez, esclavitud. Gálatas capítulo 5, verso 1. Primero dije Gálatas capítulo 4, verso 3, ahora Gálatas capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esclavos. Es un texto que habla que por naturaleza pecadores, ¿cierto? Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Primera de Timoteo 1, 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pecadores, un estado. No es que a veces entrábamos a pecar y no salíamos. No, pecadores, un estado. Aunque estuviésemos sentados, éramos pecadores por naturaleza. De los cuales, dice Pablo, yo soy el primero que está
de los cuales yo soy el primero, está muy en línea con lo que leí al principio en Filipenses. Pecadores, hombres nacidos para pecar. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Este es como un juego de palabras, pero para describir un poco. No somos pecadores porque pecamos. Es todo lo contrario. Pecamos porque somos pecadores, hablando de las personas que están sin Dios. El hombre peca porque es pecador. Es primero la naturaleza, la esencia, la imputación. Es un pecador, por eso va a pecar. Todos muertos, habíamos leído, ¿no es cierto?, anteriormente. Mateo capítulo 8, versos 21 y 22. Perdón, Mateo 8. Mateo capítulo 8, versos 21 y 22. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme. Oye, sígueme. Deja que los muertos entierren a los muertos. Extraño. ¿Cómo que me estará queriendo decir el maestro? Si los que van a ir a enterrar al muerto están vivos. ¿Te das cuenta de la mirada del Señor? Cómo Él veía a la humanidad, las palabras que usa para describir a la humanidad: muertos. Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo es eso, Señor? ¿Por qué dices eso si estamos vivos? Para Él estábamos muertos. Estábamos separados. El Señor no estaba hablando de lo físico. Estaba hablando de nuestra esencia, antes de la sustancia que había en nosotros. Muerte. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Te das cuenta? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Siempre refiriéndose a esta muerte o muertos. Efesios capítulo 2, del verso 1 al 5. Efesios capítulo 2, del verso 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra, y otra vez, carne, y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Ya? El apóstol aquí hace mención a la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y dice, éramos por naturaleza, es decir, nuestra esencia, nuestra sustancia. Lo que éramos era objeto de la ira de Dios, de la justa ira de Dios. Es extraño y a veces cuesta comprender que Dios, cuando mira a la humanidad, la mira con ira y también la mira
porque es un Dios justo, no puede ignorar la maldad y la inmundicia que habita en los hombres. Él, como decimos acá, no sé si allá también, no hace vista gorda, ¿no es cierto? Nos hace el desentendido de cómo es el hombre. No, lo mira y lo ve. Es digno del juicio. Es un objeto de la ira. Pero también lo ha amado. Y aquí deja claro, ¿no es cierto?, que estábamos muertos. No hay doble interpretación en esto. Colosenses capítulo 2, verso 13. Colosenses capítulo 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, otra vez, y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Muertos en pecados, sumidos, sumergidos en pecado, inmundos, contaminados hasta los huesos en el pecado, llevando en sí una raíz que nos inclinaba al mal y cuya raíz provocaba, ¿no es cierto?, la ira de Dios, la justa ira de Dios sobre nosotros. Por eso Pablo dice, yo era de los primeros, los pecadores, yo era el primero. Yo sé que era uno de aquellos de los que habla mi Señor, pecadores, yo. Se pone en primera persona la voz, porque él entendía el Evangelio. El hombre desde su interior es malo y produce cosas malas. El hombre sin Dios. Mateo capítulo 15, verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Marco capítulo 7, verso 20 al 23. Marco 7, del verso 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Lucas capítulo 6, verso 45. Lucas 6, verso 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este hombre bueno, que nombra aquí la Escritura, es el hombre renacido en Dios, ¿no? Para que no haya confusión. Antes de él todos éramos malos, no habían hombres buenos, como dice la Escritura, no hay ni siquiera uno justo cuando habla Romanos. Juan capítulo 3, verso 19. Juan capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Fíjese lo que dice el texto. Porque sus obras eran malas. Lo que hacían era malo. Juan capítulo 7, verso 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, otra vez, que sus obras son malas. Sus obras son malas. ¿Cuáles obras? Las del mundo. Colosenses capítulo 1, verso 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Es decir, en la mente
que somos teníamos malas obras. Lo que éramos por naturaleza nos llevaba a hacer estas malas obras. No que por las malas obras nos pervertíamos. No, por estar pervertidos hacíamos malas obras. Perdonen que esté leyendo tanto, pero quiero que la Escritura hable por sí misma, para luego poder concluir volviendo a los primeros textos que había leído. Otra forma de describir al hombre es ciego. Mateo capítulo 15, del verso 13 y 14. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo capítulo 23, verso 16. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Ciegos. Entonces tenemos a un género, un hombre, una humanidad muerta, ciega, esclava, perdida, como dice Mateo 18, verso 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Segunda de Corintios capítulo 4, versos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La palabra pierden aquí tiene un significado muy interesante, porque es del griego apolumí, y que quiere decir destruido completamente. Es decir, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que están destruidos completamente, está encubierto. Le da una connotación un poco más drástica. Pero es la palabra que usa el apóstol para referirse a pierden, apolumí. ¿Por qué he querido leer todos estos textos? Para referirme a lo que había leído al principio. Porque no podemos perder de vista jamás esta realidad. No podemos ignorar lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que ha sucedido en esa cruz. No podemos ignorar nosotros esta verdad. No podemos no profundizar en esto. Una persona que no ha comprendido desde dónde ha sido rescatado, quién era, si es que Dios lo ha salvado, quién era y quién es, si no ha entendido esto, esa persona jamás podrá comprender el amor y la gracia de Dios y llevará una vida fluctuante. Hoy día podrá ser y mañana tal vez no, de doble ánimo, de que tengo o no tengo ganas, de que me parece bien a mí o no me parece bien. Será una persona caprichosa, una persona mediocre y distante de lo que es un hijo de Dios. Entonces, frente a todos estos textos, podemos entender por qué el apóstol escribía. Él sabía de lo que hablaba cuando le escribe a los filipenses, que lo que él había sido según la carne se está refiriendo a todo esto de lo que hemos leído. Todas esas cosas me son basura, no importa que yo haya estudiado a los pies del más grande sabio, que haya sido instruido, ¿no es cierto?, que sea de cepa pura hebreo, si estaba muerto,
si estaba ciego, estaba esclavo, llevaba una naturaleza contraria a Dios y por lo tanto era objeto de la ira de Dios, hijo de ira. Entonces Pablo miraba esto y decía, ¿por qué yo me voy a afirmar para justificarme ante Dios en estas cosas? ¿Cómo yo voy a justificarme con estos argumentos? No puedo. El hombre no puede justificarse. No hay méritos propios en sí mismo. El hombre no tiene la capacidad de presentarse justo frente a Dios y tampoco puede ir a Dios cuando se le ocurra. Es Él el que sale a nuestro encuentro, es Él el que viene a tomarnos, Él es el que cruza, es Él el que abre. Dios tuvo la puerta, es Él el que abre la puerta. Dios tuvo que enviar a su Hijo para establecer el camino, pero no para que los hombres de su propia voluntad y cuando ellos quisieran pasaran por el camino, sino el camino que es Cristo, un camino nuevo y vivo, como dice Hebreo. Es decir, ese camino nos va a buscar y nos introduce en él. Entonces el hombre en su realidad no tiene los méritos ni los argumentos necesarios para esto. No es un ser al que se le pueda tomar en cuenta algún esfuerzo para que se haya gracia ante Dios. Entonces Pablo dice, mira, todo lo tengo por basura. Pablo, pero tú eres una persona eminente. No. Pablo dice, no, todo lo tengo por basura, todo me ha sido por estiércol. Hoy que conozco, hoy que entiendo el sacrificio, hoy que puedo ver con claridad desde dónde el Señor me ha sacado, hoy que yo también entiendo que yo era el primero de los pecadores, que yo también estaba muerto en mis delitos y pecados, porque son palabras de Él, que Él me dio vida cuando yo estaba sumido y muerto en pecados. Isaías capítulo 1 relata y describe al hombre como un ser podrido, un ser agusanado, un ser que es comparado con una herida que está hinchada, que está infectada, que no está curada. Pablo tenía una comprensión muy clara de las Escrituras. Él sabía y comprendía que el llamado de su Señor no era un simple llamado, que a Él no lo habían llamado para ser feliz, que el llamado de su Señor a su vida no consistía en que Él se realizara en sus sueños. Él sabía primero que todo que había sido rescatado de la muerte, en donde no teníamos opciones, queridos, y si el Señor no te ha alcanzado, no las tienes en ti mismo. Sabía que no habían opciones a menos que un Dios perfecto, lleno de amor, lleno de gracia, pudiera intervenir y romper y quebrar el yugo de la esclavitud y cortar con esa naturaleza maldita que nos apartaba de Él, naturaleza imputada. Pablo sabía y los apóstoles comprendían que este era el verdadero evangelio, que este evangelio no venía a satisfacer las necesidades de un hombre caído, sino que venía a buscar a un hombre caído y a hacerlo de nuevo, a un hombre que ahora sea conforme al deseo de Dios y no conforme al deseo del diablo, llevado por doquier por sus pecados. Este evangelio va en busca de los hombres para redimirlos, pero para hacerlos justos frente a Dios, pero conforme a su justicia, para hacerlos libres conforme a su libertad, no a la libertad humanista que hoy escuchamos en tanto discurso, en donde algunos dicen, yo he sido libre, así que hago lo que quiero. Mentira, no es así la libertad que conocieron los apóstoles, la libertad de la que nos habló nuestro Señor. Es una libertad de las tinieblas. Antes no podíamos servir a Dios, como dice Pablo en los Romanos capítulo 8. No podíamos, porque estábamos en la carne. No podíamos agradar a Dios. Pero ahora somos libres. Ahora sí podemos vivir la vida de la ley del Espíritu. Hoy sí. De esa libertad habla la Biblia. Esa es la libertad del Evangelio. Hoy podemos llevar la vida de mi Señor.
Si Él nos ha alcanzado hoy, podemos llevar su vida, pero la vida con sus sufrimientos, la vida, su propia vida, la de donde no podemos amar más a nuestras esposas, a los esposos, a nuestros hijos más que a Dios, a los propios trabajos más que a Dios. No podemos amar más a nuestros propios sueños más que a Dios. De hecho, nuestros sueños tienen que ir a la cruz, tienen que morir. Aquí en este evangelio no hay espacio, no hay lugar para un doble discurso. No hay lugar para realizaciones personales, para ideas propias fuera de la voluntad de Dios. No existen espacios para eso en este evangelio. ¿Cómo crees tú que el Señor vino a rescatar a este ser inmundo de los que éramos? Que envió a su propio Hijo para recibir toda la ira en esa cruz, en ese horrendo sacrificio, y rescatarnos a nosotros para darnos en el gusto en todos nuestros caprichos. ¿Crees tú que eso es el Evangelio? Y que cuando tengas ganas o no, como ya dije, tú sirves o no sirves a Dios. Tú estás comprometido o no estás comprometido con Dios. Tú amas de una forma distante a Dios. No, eso no es evangelio. Eso no es un hombre, una mujer rescatada por el Señor. Entonces, vuelvo a leer lo que leí al principio. Pablo, con todo el conocimiento de las Escrituras y sin el velo con el que la había visto antes, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, cuánta cosa que yo pensé que era recta, hoy para mí, y yo las estimo como pérdida, como basura. ¿Pero por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él ser hallado, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Queridos, y este es el Evangelio, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Oye, algunos predican del Evangelio y solo hablan de los milagros, de la riqueza, de las monedas de oro, de los pactos, de los repactos, del sello de los pactos. Y todos quieren vivir la parte milagrosa del Señor, pero Pablo aquí nos está diciendo que Él quiere vivir los padecimientos de Cristo. Porque eso es ser un hijo de Dios. Para eso fuimos rescatados. Para eso fuimos llamados de la inmundicia. Siendo seres inmundos, hoy estamos sentados a la mesa. ¿Pero para qué? Para llevar la vida junto con los padecimientos de Cristo, para ser semejantes a Él en su muerte. A algunos les gusta la parte linda, romántica, ¿eh? Ese romanticismo que tiene en su mente para con las Escrituras. Solo lo hermoso. ¿Pero qué pasa con esto? ¿Dónde dejamos esto que fue parte de la vida de mi Señor desde que Él nació? Recuerden que nació en un pesebre, nadie quería recibirlo. Antes de nacer ya había sido desechado, despreciado, mal mirado por la humanidad. Hasta el punto de llegar a la cruz. ¿Dónde dejamos eso? Nadie quiere hacerse partícipe de esta parte de la vida de Cristo. Entonces no llevamos la vida de Cristo. Si no nos hacemos parte de su vida en su totalidad, no somos del Señor. No podremos conocerle si el fin de nuestro llamado es ser semejantes a Él. Jesús le dice a Nicodemo,
en Juan capítulo 3. Dice, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Tú no sirves. Lo que tú eres con toda la sabiduría humana que tienes, no sirves. Maestro, ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? ¿Qué me está diciendo? Si yo soy viejo, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre de nuevo? Con ironía, ¿verdad? Le responde Nicodemo. El Señor le dice, tú no puedes ver ni entrarás al reino de los cielos si no naces del agua y del Espíritu. Y otra vez el Señor le dice, en Juan capítulo 3, versos 5 y 6, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, otra vez, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, tú eres carne. La carne no entrará jamás al reino de los cielos. Entonces, nosotros hemos dicho que hemos sido hechos de nuevo, hemos renacido, hemos podido ver el reino de Dios en Cristo. ¿Para qué crees que fue? ¿Para propia realización? ¿Para que yo para tener mega templos, mega ministerios, para tener riqueza, para tener salud, para tener amor? No, no es eso, es para llevar la vida de Cristo. El que no lleva la vida de Cristo con sus padecimientos, aún semejante a su muerte, no es de Cristo. No ha conocido al Señor, aún permanece en tiniebla. Pablo dice no que lo haya alcanzado ya, hablando a los filipenses, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, avanzo, camino, me extiendo por ver si logro tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo. Él me tomó primero. Él vino a mí y me tomó primero. Por eso que yo camino hacia Él para tomar de Él todos los días, dejando atrás todo lo que he vivido y dejando atrás toda visión humana, todo deseo humano. Solo hago una cosa, voy hacia Cristo. Puedo ver su vida cada día en la cruz, en su muerte y en su resurrección. Prosigo a la meta, dice en el verso 14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de esto. De que aquí, en este Evangelio, no hay lugar para mis propias ideas. En Adán se manifestó un deseo fuera del deseo de Dios y cayó en muerte. No pienses que aquí es distinto. No pienses que en la gracia es distinto. Todos creen que la gracia es pecado total, salvo siempre salvo, ¿verdad? No menospreciemos el Evangelio. No lo menospreciemos. El verdadero Evangelio, el que ha manifestado nuestro Señor, nos lleva a vivir como Él. Y no estoy hablando, y con esto voy a terminar, querido, y no estoy hablando de buenas obras, no estoy hablando de ayudarle al vecino, cosas que pueden ser ciertas, ¿verdad? Pero es más que esto. Es llevar la vida humilde de mi Señor. Es perdonar al que te golpea la mejilla. Es perdonar al que te insulta. Es no mezclarse con las cosas de este mundo. Hoy es súper fácil alegar en contra de los gobiernos, se manifiestan aquí y allá. Nosotros estamos para llevar la vida de Cristo, su vida, que no tuvo nada que ver con este mundo. Y que Hebreo nos recuerda que debemos correr hacia el encuentro de nuestro Señor que está fuera de la ciudad, porque nuestra ciudadanía no es de acá. Pero esto es algo permanente, de cada día, queridos, cada día. Y vuelvo a decir, y perdonen que reitere, aquí no hay espacios, no hay lugar, no hay cabida. Dios nos dejó un paréntesis y dejó algo ambiguo para que nosotros pudiéramos ver y decir, pero mira, aquí yo puedo hacer mis propias ideas, puedo ayudarle a Dios inclusive, puedo perfeccionar. No, no es así. Estamos para llevar la vida de Cristo, sin dobleces, sin mediocridades, sin cobardías, porque hay que ser valiente, de tener la valentía, el poder de Dios, como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios
no hay lugar a cobardía. Llevar su vida es una negación absoluta a nosotros mismos. Entonces, los perezosos, los de doble ánimo, los individualistas, los ególatras, los mezquinos, los avaros, no tienen espacio. Si somos hijos de Dios, si ese evangelio nos ha alcanzado, entonces llevamos la vida de Cristo. Y ya hemos visto que llevar la vida de Cristo no son solo palabras, es algo concreto, es algo real, tangible. No es para llenar ni ser parte de un grupito bonito, no, es para llevar la vida de Cristo, es para recibir la vida de aquel que fue resucitado de entre los muertos, de aquel que resucitó con poder, gloria y majestad. Es llevar esa vida, la vida capaz de vencer el pecado, capaz de vencer a las tinieblas, capaz de negarse al mal, porque de cierto ya no habita en nosotros, ya no somos parte de esa naturaleza, si es que el Señor nos ha alcanzado. Permítanme concluir con una oración y pidamos al Señor que nos revele aún más de su evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, oro a ti, sabiendo, Padre, sabiendo que solo tú eres quien puede intervenir en el corazón del hombre. Nadie más tiene el poder de quebrar el yugo de la esclavitud. Nadie más tiene la autoridad para venir a la inmundicia del hombre, hacerlo ver su estado y rescatarlo, mostrarle esa cruz de juicio, pero también de gracia y de salvación. Solo tú tienes el poder para transformar al hombre, para cambiarlo, hacer una nueva criatura, hacerlo nacer de nuevo, de tu palabra, de tu voz, de tu espíritu. Padre, yo voy a ti para que puedas intervenir en nuestros corazones, para que tu palabra corra en nuestras conciencias, en nuestras mentes, en nuestro espíritu y nos golpee, nos revele más de ti, para el que está en tinieblas lo rescate, Señor, lo saque del bien. Y para aquellos que hemos nacido de nuevo, nos dirijas, nos corrijas, Señor, y nos guíes hacia ti todos los días de nuestra vida. Despójanos de las cosas vanas de este mundo, de los afanes mediocres, miserables, Señor, que no tienen comparación con tu verdad revelándose en nuestras vidas. Distáncianos, aléjanos de los afanes de este mundo y cada día acércanos a tu verdad para ser hechos semejantes a ti cada día. Termina la obra que has comenzado en cada uno de nosotros, conclúyela por amor de ti mismo y en tu fidelidad concluye esa obra. Perfecciónanos. No nos permitas que nos olvidemos de la sencillez y profundidad del Evangelio, de dónde hemos sido rescatados, quiénes éramos antes de ti, quiénes somos hoy por la gracia tuya. Padre, en el nombre de Jesús, que se revele con mayor claridad y potencia el nombre de Cristo en nosotros. Te ruego que nos guíes por tu palabra, por tu evangelio, por la luz que se desprende desde esas palabras. Nos guíes hacia el encuentro contigo, hacia el encuentro permanente con la eternidad, con la santidad, con la pureza, con mi Señor Jesús. Gracias te damos por el sacrificio, gracias por la provisión, gracias por el Cordero, por haber provisto a tu propio Hijo, Dios, en propiciación por nuestros pecados. Que la gloria y la honra sean tuyas por siempre, por los siglos de los siglos. Y nosotros, Señor, recibir cada día tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.
siga bendiciendo y alumbrando por medio de su palabra. Ha sido un gusto estar con todos ustedes y ahí nos veremos cuando el Señor lo permita. Bendiciones. Chao.